Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a la aula de Colón. Muy bien, continuamos con nuestra serie de temas acerca de las leyes de los radicales y en este caso vamos a ver dos últimas reglas más acerca de estas leyes. Muy bien, vamos a hablar acerca de lo siguiente. Imagínense que tenemos entonces ahora un radical de orden n. Y en este caso tenemos una base dentro de este radical, pero esta base va a estar elevada a una potencia cero. Wow, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con esta regla? Bueno, en este caso simplemente vamos a poner aquí que esto va a ser igual a 1. Muy bien, a 1. Por ejemplo, vamos a imaginar que nosotros tenemos un orden de radical séptimo y vamos a poner aquí adentro una cantidad. Por ejemplo, vamos a poner 71 elevado a la cero potencia. Esto va a ser igual a 1 simplemente. Esta regla es muy sencilla, muy facilita de entender. Siempre que yo tenga entonces una base elevada a una potencia cero, sin importar en qué orden tenga el radical, esto va a ser siempre 1. Porque ya lo habíamos visto, ¿verdad? Ya habíamos visto nosotros en las leyes de los exponentes, ya habíamos visto que, por ejemplo, una base elevada a una potencia cero, esto siempre va a ser 1, ¿verdad? Esta regla ya se explicó en esos videos. Igual, si tienes alguna duda, puedes ir a las leyes de los exponentes y verificar esta ley que nosotros explicamos previamente. Aquí simplemente vamos a dar por sentado que ustedes ya saben esta ley y que siempre que tengamos entonces una base elevada a una potencia n, a una potencia, perdón, cero, sin importar cuánto valga la base, siempre el resultado va a ser 1. Por ejemplo, si yo tengo 1.000.000 elevado a la potencia cero, esto va a ser 1. Siempre, sin distinción. Ahora, muy bien, ya explicamos en aquellos videos cuál es la razón de esto, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces ahora simplemente a entender esto. Si nosotros tenemos una base elevada a una potencia cero y esto es equivalente a 1, entonces lo que está dentro del radical siempre vale 1. Vamos a hablar acerca de este ejemplo. Vamos a volver a escribir el ejemplo, radical de orden 7. Y aquí adentro, como yo sé que la base está elevada a la potencia cero y que esto vale 1, esto que está adentro, entonces voy a colocar aquí 1. Muy bien. Entonces me pregunto yo, ¿qué número multiplicado por sí mismo 7 veces me tiene que dar el valor que está dentro del radical, que en este caso sería 1? Pues entonces la respuesta simplemente y sencillamente siempre va a ser 1, ¿verdad? Porque si yo multiplico 1 perdón, si multiplico 1 7 veces, 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1, ¿cuántas llevo? 2, 4, 6 por 1. Tengo aquí el 1 multiplicándose por sí mismo 7 veces, pero como es el número neutro en la multiplicación, entonces siempre voy a obtener ese número. Sería 1 por 1, 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 1. Ah, para la siguiente debo poner el orden de radical más pequeñito. Bueno, entonces tendríamos 7 veces multiplicado el 1, por lo tanto la respuesta aquí sería 1. Entonces, por lo tanto, la respuesta aquí sería 1. Pero simplificado, sin hacer todo este paso, este procedimiento, no simplemente yo veo que aquí, si está elevado a la potencia cero, entonces esto que está aquí se convierte automáticamente en 1. Muy bien, esta es entonces nuestra siguiente regla o ley. La voy a escribir entonces aquí para ponerla en nuestra lista de leyes que llevamos. Tendríamos entonces el orden del radical n de una base a elevada a la potencia cero, y esto siempre va a ser 1. ¿Ok? Muy bien, ya tenemos ahí agregada nuestra siguiente regla y vamos a pasar a la siguiente, que es una regla también muy interesante. Fíjense bien. ¿Ok? Vamos a borrar aquí y vamos a poner la siguiente regla. En la siguiente regla o ley de los radicales vamos a imaginar que tenemos entonces un radical de orden n. Muy bien. Dentro de este radical vamos a tener una base a, pero resulta que esta base a, en este caso, tenemos una base elevada a un exponente, pero negativo.
Si ustedes se fijan en las reglas que hemos visto, siempre suponemos que el exponente es positivo. ¿Ok? Bueno, en este caso es un 0, pero en las demás reglas vemos que es un exponente positivo. Aquí vamos a considerar que es un exponente negativo. Y entonces vamos a escribir aquí un ejemplo de esto. Vamos a ver cómo nos va a quedar esta respuesta. Muy bien, pero primero aquí vamos a poner la regla. En la regla vamos a observar que vamos a tener arriba un 1. Y en la parte de abajo vamos a colocar el radical, con su orden. Y dentro vamos a colocar la base con el exponente, pero en este caso vamos a poner un exponente positivo. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Simplemente estamos invirtiéndolo. Vamos a poner un 1 arriba y esto mismo que está aquí lo vamos a escribir abajo, pero simplemente hacemos un detalle muy importante aquí, que sería cambiar el signo negativo por positivo. ¿Ok? Tú a lo mejor en casita te estás preguntando, bueno, qué sencillo, qué simple. Es solamente un signo, ¿verdad? Pero es muy importante este signo negativo. Yo a mis alumnos les explico siempre que un signo negativo, un signo positivo, siempre es algo muy importante, sumamente importante, porque nos transforma el resultado. ¿Ok? Y les comento lo siguiente, por ejemplo, no es lo mismo que yo vaya a la derecha que vaya a la izquierda, ¿verdad? Es totalmente diametralmente opuesto. Entonces, eso representaría un signo. Todo no es lo mismo que yo vaya hacia arriba que ir hacia abajo, ¿verdad? Simplemente es diametralmente opuesto. O ir al norte que ir al sur. Son cosas distintas. O ir al este, ir al este. ¿Cuál es el este? Para acá, ¿verdad? Ir al este o ir al oeste, ¿verdad? Son opuestos totalmente. Por lo tanto, en los signos también tenemos que ver esa importancia de los signos. El signo negativo o el signo positivo nos indican algo totalmente distinto. Bien, después de eso vamos entonces a expresar un ejercicio, un ejemplo. Vamos a imaginar que tenemos entonces, vamos a poner aquí un orden, vamos a poner un orden 5 del radical, vamos a poner, en este caso, vamos a poner una base, pero la vamos a dejar expresada simplemente. Vamos a decir que la base A, ¿ok? Y vamos a elevarla a un exponente negativo, vamos a poner un -3. Lo que me interesa ahorita ya no es hablar acerca de la base, sino simplemente identificar que este exponente es negativo. Entonces, vamos a escribir esto de aquí, ¿bien? Lo primero que tenemos que hacer, podemos utilizar la primera regla de aquí. Vamos a identificar quién es m y quién es n. Muy bien. Aquí en este caso tendríamos al exponente m. Muy bien. ¿Cuánto vale el exponente m? El exponente m es el exponente de la base a. En este caso el valor es de -3. ¿Ok? Y ahora vamos a identificar quién es el orden del radical. El orden del radical es este numerito que se encuentra acá en esta parte, por fuera del radical, pero siempre pequeñito aquí, ¿ok? Cuando nosotros veamos un número que acompaña al radical acá más grande, estamos hablando de una multiplicación de este número por el radical. Pero el orden al que se refiere siempre va a ser un número pequeñito dentro de esta como v, ¿ok? En este caso, entonces, el orden que vale n, que se llama n, vale 5. Entonces, yo puedo utilizar esta ley de aquí para expresar, entonces, que A vale m entre n. M que vale -3 entre n que vale 5. Entonces, tengo yo aquí, fíjense bien que yo tengo entonces una base elevada a un exponente, pero este exponente es negativo. Ya vimos nosotros en los temas de leyes de exponentes, vimos que cuando nosotros tenemos un orden, un exponente negativo, yo puedo escribir o reescribir este ejercicio como el inverso de. Para escribir el inverso de esta cantidad, simplemente voy a colocar una línea de división, voy a colocar aquí en la parte de arriba un 1. Este 1 se coloca siempre y cuando aquí el coeficiente que acompaña o el número que acompaña a esta base, en este caso, valga 1, ¿ok? Si yo aquí tengo, en este caso, en esta base, yo tengo un 3 o tengo un número distinto de 1, entonces no voy a colocar voy a colocar este coeficiente que acompaña. Pero en este caso, como no se expresa el 1, aquí hay un 1 acompañando a la A.
Entonces voy a escribir 1 y en la parte de abajo voy a escribir esta base con su exponente. Voy a escribir aquí a la 3/5. ¿Notan lo que hice? Pueden observar ustedes aquí lo que pasó. Lo único que ocurrió es que cuando yo escribí esto, simplemente cambié el signo por un signo positivo. ¿Ok? Ahora tengo esto de aquí. Y esto que está aquí abajo, yo lo puedo regresar. Es decir, yo puedo ir de tener esto, que es esto de aquí, a regresarme hacia acá. ¿Ok? Hacia acá. Es decir, una base elevada a una potencia, a un exponente en el que tengo una fracción, lo puedo convertir también o expresar como un radical. Entonces, en este caso, aquí simplemente vamos a colocar el igual, pongo el 1 aquí arriba y acá abajo observo. ¿Ok? El número que está siempre arriba de la línea de fracción, o sea, el numerador, siempre va a ser el exponente de la base. ¿Ok? El exponente de la base. Entonces aquí voy a poner la base y voy a poner su exponente 3. Y este numerito, que es el numerador que está debajo de la línea de división de la fracción, siempre me va a representar el orden del radical. Entonces aquí voy a colocar un radical y simplemente aquí voy a escribir el orden de ese radical, que en este caso el orden de este radical es 5. Y si se fijan ustedes, entonces este resultado que yo tengo aquí simplemente es esta regla que tengo aquí en color rojo. Estoy escribiendo el 1 y luego aquí estoy escribiendo el radical con el orden n y la m, pero la m ahora vale negativa. El ser negativa ahora es positiva porque se encuentra debajo de la línea de división, de esta línea de división. Muy bien. Entonces, estas son las dos reglas que nosotros necesitamos incluir o leyes de los radicales que necesitamos incluir en nuestro repertorio. Así que ya tenemos todas las reglas acerca de los radicales. Recuerden que esto es una combinación de leyes de los radicales con algunos principios de las leyes de los exponentes. Por lo tanto, si no tienes muy en cuenta esas leyes, te invito a que vayas a los videos donde hablamos acerca de ellas para que puedas repasarlas. Muy bien. Y por último, como siempre, si tienes algún comentario, alguna duda o que te gustaría que ampliáramos algún punto de este video, pues simplemente háznoslo saber para nosotros editar ese video. Muy bien, muchas gracias por todo. Esto ha sido el aula de color. Nos vemos.